Y aquí tengo lo que vamos a ver, ¿verdad? Los métodos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y no sé si hicimos esto de... Vamos a ver. La última vez fue que hicimos... Sí, sí. Pues vamos a ver esto. Métodos de clase, métodos estáticos y tipos de métodos. Muy bien, vamos a comenzar viendo nuevamente los métodos. Como ustedes se podrán acordar, los métodos son funciones dentro de las instancias o objetos que pueden hacer algo. Lo que no les dije en la clase pasada es que los métodos pueden modificar tanto el código o el resultado de la clase como de los objetos. Por eso los métodos de clase modifican cosas de la clase y los métodos de estáticos es solo para que algo no cambie nunca. Voy a cerrar esto acá. Cerramos el VS Code. Esto. Vamos a ver. Comencemos un nuevo. O voy a borrar lo que ya tengo mejor. Borremos todo esto. Voy a borrar todo esto para volverle a explicar todo eso. Y los tipos de métodos. Y los métodos. Y la herencia. Y la herencia que es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Existen tres tipos de métodos. Voy a poner así tres comillas. Existen tres tipos de métodos. De instancia, de clase y estáticos. ¿Y qué es un método? Recordémoslo bien. No me deja verlo, bebé. De seguro lo tengo descargado por acá. Permítame, lo voy a volver a mandar. No, aquí no está. No me deja verlo. Permítame. Me está dando problemas esto. Lo voy a volver a mandar. A ustedes tampoco le deja descargarlo, ¿verdad? O yo creo que aquí arriba se los puse también. Aquí están métodos. Estos métodos que vimos la vez pasada, inofensivos, se les conoce como métodos de instancia. Funcionan en las instancias o en los objetos. Creamos una clase llamada persona, especie humano. Eh, una función, ¿verdad? Que recibía parámetros. Otra que, ¿cómo se llama? Que funcionaba sin parámetros. Y otra que funcionaba con parámetros y, ¿cómo se llama? Y eran métodos que hacían los objetos. Así que regresémonos al ejemplo del pajarito. Vamos a ver. Aquí lo voy a explicar.
Aparte de eso, cabe notar que los métodos de instancia funcionan en la clase y en los objetos. Y los de la clase funcionan en los métodos. Dice que pueden acceder a la clase o a la instancia del objeto. No pueden acceder a los atributos de la clase, pero sí pueden modificarlos, dice. Y los métodos de estáticos, no aceptan como parámetros ni nada, ni self, ni CLS, que lo vamos a ver más adelante. No pueden modificar el estado de la clase ni de la instancia. Y son funciones normales con las que hemos visto. Por ejemplo. Y también decoradores. Eh, para saber qué es un método de clase debemos de poner así. Class método. Antes de comenzar el método, le ponemos class method y el otro le ponemos static method. Así miren. Ahí estamos. Así que, viendo esto, volvamos a la clase de, ¿cómo se llama? Pájaro. Entonces voy a borrar esto. No sé si lo copiaron. Se lo voy a pasar. Y vamos a ver, pues. Ya comenzamos. Para hacer comentarios en varias líneas, ¿se acuerdan que usan tres comillas? Bueno, vamos a comenzar con la clase pájaro. Nuevamente. Y alas va a ser true. Igual, ¿verdad? Podemos ponerle una función definit con color y especie. Y podemos ponerle un color y una especie. Muy bien. Y los métodos de instancia eran estos, ¿verdad? Por ejemplo, el método PR, def, PR, ya lo habíamos visto. Lleva self, ¿verdad? Por eso no lleva init. Este es un método de instancia. Y vamos a que imprima pío. También vimos el método volar, que recibía self como parámetros y la cantidad de metros que iba a volar. Entonces, podemos venir aquí y poner print F, el pájaro vuela metros, metros. Y ¿cómo se llama? Y podemos probar lo que hicimos la vez pasada. Por ejemplo, si ponemos piolín. Bueno, primero tenemos que crear la clase a piolín. Va a ser un pájaro. De color amarillo. Y que es un canario. Y para imprimir esto teníamos que hacer lo siguiente. Ponemos print. Piolín. Faltó dos puntos. ¿En dónde? Acá. Ahí solo imprimíamos el objeto.
Y para imprimir el método, lo que hacíamos era piolín 50. Pájaro no es un objeto llamable. ¿Cómo que cómo fue que hicimos acá? Que no nos quiere salir. Ahí está. Si lo podríamos a pillar, violín punto piar hacia pío, ¿verdad? Y si lo poníamos a volar, volaba a 70 metros. Este que está acá es un método de distancia, un método de distancia. Pero ahora veamos lo siguiente. Podemos hacer que el método venga y cambie un parámetro, porque el pájaro es amarillo, ¿verdad? Pero si yo lo quiero poner de otro color, vamos a ver lo que hacemos ahora. Ponemos def pintar de negro, como los pollitos que pintan en el mercado. Self vacío. Y ponemos print ahora el pájaro es self.color. ¿Qué color? Tenemos que aquí cambiarle desde adentro del método el color. Y le vamos a poner negro, miren. Y si lo llamamos acá, el pájaro es amarillo. Pero si yo lo pongo acá, piolín punto volar, no, punto pintar de negro. Recuérdense que no recibe parámetros, así que lo dejamos. Primero lo pintamos de negro. Pío y a volar 50 metros. Este también es un método de instancia. Método de instancia. Vamos a ver el segundo PDF. Esto es para que nos recordáramos de los métodos. También puedo hacer lo siguiente, crear un método llamado alas. ¿Cómo lo hago? Bien fácil. Como son métodos de distancia, pueden cambiar tanto los valores de los métodos como de la clase. Imaginemos un pájaro que no tenga alas. Entonces le puedo poner aquí false. Y si pongo print piolín.alas, también es un método de instancia. Lo que va a hacer es que le va a quitar las alas al pajarito. Bien, false. Todos estos métodos que vimos son métodos de instancia. Ahora toca ver lo que son los métodos de clase. Los métodos de clase. Muy bien. Para ello aquí tengo un archivo que se llama métodos de clase. Y lo que hacemos es lo siguiente. Voy a ir otra vez con el pajarito, con el pájaro. Class pájaro. Pero este solo puede cambiar atributos de la clase. Igual true. Def in itself
color y especie, igual como lo estábamos trabajando. Lo repito varias veces para que se les quede cómo hacer métodos. Self.color, color, self.especie, especie. Y con sus mismos métodos, ¿verdad? Def, PR, print, pio. Y def, volar, self y la cantidad de metros. Solo con eso, ¿verdad? Porque print el pájaro vuela metros, metros. Va. Otra cosa que no les había dicho es que si también podemos llamar a un método dentro de otro método. Por ejemplo, este método se llama volar. Y la cosa es reciclar el código, ¿verdad? Las siglas en inglés es DRY. Don't repeat yourself, o no te repitas. Si yo quisiera desde aquí de una vez que agarre esto y se ponga a piar, puedo hacer lo siguiente. Puedo poner self.piar y cuando llame, estos todavía son métodos de instancia. Solo lo pongo como... primero tengo que crear la clase, ¿verdad? Pájaro igual, bueno, piolín. Es un violín, es un objeto de la clase pájaro que debe de ser amarillo porque nos pide parámetros y canario. Muy bien, pero si yo lo pongo a piolín a volar, no solo va a volar. Miren que no estoy usando print porque los print está acá. Permítame. Si quiero un argumento. Ah, sí, 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 sí. El argumento 60, por ejemplo. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue venir y tomar un método de otro método con la palabra clave self. Pero veamos los métodos de clase. Para comenzar, para usar un método de clase no tengo que crear el objeto. Solo que sí que tengo que ponerle su, ¿cómo se llama? Veamos el PDF mejor. Para que veamos bien cuáles son los apodos que llevan cada cosa. Tipos de métodos. Para llamar un método de clase, usamos arroba class method y un método estático arroba static method. ¿Tiene acceso a los métodos y atributos de la clase? Sí, sí y no. ¿Requiere una instancia? Sí. Este no requiere, o sea, ¿requiere un objeto? Sí. Este no requiere que creemos el objeto y no es estático. ¿Tiene acceso a métodos y atributos de la instancia? Sí. Métodos de clase, no y no. Así como los métodos de instancia se requieren para el parámetro self para acceder a los de dicha instancia, los métodos de clase reciben la palabra CLS. No confundir con la palabra del bash llamada clear screen. Es CLS de clase para acceder a los atributos de la clase. Los métodos estáticos, dado que no pueden acceder a una instancia ni a la clase, no indican un parámetro semejante. O sea que no necesitan parámetro. Bueno, entonces ya vimos que se utiliza la palabra class method. Entonces aquí está la misma clase, ¿verdad? Y vamos a poner aquí class method antes de poner nuestro método. Def
poner huevos. Y en vez de ponerle, y si se dan cuenta, directamente me pone la palabra CLS. Y aquí le puedo poner cantidad. Este sí recibe parámetros. ¿Cuántos huevos? Print. eh, Puso cantidad, que es la cantidad que aparece aquí, cantidad, huevos. Solo voy a dejar eso para mientras. Solo voy a dejar eso. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan que para crear, para poder trabajar, teníamos que... mm, En los ejemplos anteriores, como por ejemplo método 1, teníamos que crear un objeto. Yo creo que aquí ya lo borré. ¿Dónde lo tengo? Es que lo borré, ¿no? Bueno, tenía que crear un objeto. Pero en los métodos de clase no es necesario que cree no es necesario que ponga esto, pues. Violín es un objeto pájaro amarillo y que tenga que sea un canario. En los métodos de clase no es necesario eso. Solo lo llamo de la siguiente manera. Solo pongo el pájaro, que es la clase, y lo voy a poner poner huevos. Poner huevos. ¿Cuántos huevos? 3. Así que aquí en comentario lo voy a poner. No necesita una instancia. Objeto. Y es contradictorio porque es programación orientada a objetos, ¿verdad? Pero nos puede ser de ayuda para reciclar código. Puso 3 huevos. Pero como son de clase, podemos hacer lo siguiente. Se pueden llamar solo así y podemos modificar nuestra clase. Por ejemplo, nuestra clase dice que tiene alas true. Entonces yo puedo venir aquí y ponerle cls. Ahora no es self.alas. Y ahora lo voy a poner false. ¿Verdad? Y pongo, y para que se sepa qué hizo, puedo poner pájaro.alas. Y todo esto va a salir en poner 3 huevos. Sale, puso 3 huevos y false en alas. Eso es un objeto o un método de clase. Y por último, los métodos estáticos utilizan... ¿Dudas hasta el momento? ¿Será que nos puede compartir el código, teacher? Ah, sí, sí. Métodos de clase. De todos modos, en los ejercicios se lo voy a... ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver eso. Muy bien. No necesita una instancia. No necesita una instancia para hacerse funcionar. Y por último, los métodos estáticos. Voy a copiar lo mismo, fíjense. Porque voy a usar lo mismo. Solo que no lo voy a poner a hacer huevos. Sino que solamente voy a crear abajo un método de estático. Aquí está vacío. Y para eso, aquí abajo lo voy a poner arroba static method. Por ejemplo, que no puede hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un comentario. No puedo hacer, pero primero def mirar.
No lleva ningún parámetro. Los de, los de clase llevan la palabra CLS. Los estáticos van vacíos. Y los de instancia pueden ir con la palabra self y metros. Y estos son el método para crear objetos, ¿verdad? El de la creación del objeto, el de instancia, el de clase, que puede modificar las clases. No necesita crear el objeto. Miramos este de mirar, tampoco necesita crear el objeto. Aquí no puedo hacer esto. No puedo hacer self.color porque no tengo self. Por ejemplo, si le pongo rojo, no puede cambiar ese. Esto no se puede hacer. Por eso lo puse como comentario. No cambia instancias. Tampoco puedo cambiar clases. No puedo poner cls.alas. Por ejemplo, 2. Porque no puede acceder a los atributos de la clase. Los comentarios los utilizo para explicar. Ahora sí, ¿qué sí puede hacer? Pues lo puedo poner a hacer algo. Como un print. El pájaro mira. Y estos son para parámetros que, por ejemplo, no pueden cambiar. Yo creo que todos los pájaros miran. Pero si yo creo otro static, algo que sí todos los pájaros hacen, y estos vienen muy útil, miren, para cosas que no se pueden modificar. Nacer, todos los pájaros nacen, ¿no? Todos los humanos nacemos y todos los pájaros morimos. O si quieren morir, va, como un tamagotchi. Print, el pájaro se murió. Estos estáticos se utilizan para cosas que usted no desea que cambien nunca. El pájaro mira o el pájaro se murió. Si quito mirar, solo puedo llamar morir. Y si se dan cuenta, no estoy creando objetos como lo hacía antes. Muy bien. Es hora de unos ejercicios. De los tipos de métodos. Vamos a comenzar con un estático. Ejemplo 1. Crea un método estático de respirar para la clase mascota. Cuando se llame, debe imprimir en pantalla, inhalar y exhalar. Entonces, ejemplo de métodos. Póngalo aquí. Ejemplo. Método estático 1. ¿Ustedes saben cuál es el cordón umbilical con la vida? ¿O con Dios? A ver, ¿quién me puede decir esa pregunta? Esa pregunta me la hicieron. El ombligo, ¿no? El ombligo es con la madre, pero con Dios. Cuando usted ya nació, ¿cuál es el cordón umbilical? A ver, ¿quién? Esa es una pregunta de filosofía. A ver, ¿quién me puede responder esa? Es una como adivinanza.
Si no, no tengan pena. ¿Saben cuál es el cordón umbilical con Dios o con la vida? Les respondo, el cordón umbilical que tenemos con la vida y con Dios se llama respiración. ¿Qué pasa si usted deja de respirar? Pues se muere, ¿verdad? Y por eso es un buen método estático. Es el cordón umbilical. Y de ahí viene la filosofía y la meditación y por qué es tan importante respirar lento y los ponen, alguien que haya estado en un curso de meditación o medita, lo ponen a respirar así lentamente, porque a veces ni siquiera le tomamos cuenta de la respiración. Pero me estoy saliendo de la clase, el cordón umbilical con la vida es la respiración. Por si les preguntan alguna vez. Bueno, crear un método estático de respirar, de la clase mascota. Clase mascota, ¿verdad? Eh, un método estático, static method, que se llame dev, respirar. Y si se dan cuenta, no me deja ponerle parámetros. Muy bien. Imprimir en pantalla, inhalar y exhalar. Muy bien. Si usted pone a mascota, a la clase, a respirar, ¿qué sucede? El pájaro se murió, a usted, no, nada que ver. Inhalar y exhalar. Lo estamos haciendo más rápido que las clases anteriores. Y vamos a ver que con las herencias es todavía más fácil esto que estamos trabajando. Muy bien. Les paso el código. Y ejemplo 2. Y el ejemplo 2, ¿qué dice? Vamos a PyCharm. Ahora hagamos un método de clase. Dice lo siguiente. Crea un método de clase revivir que actúa sobre el atributo de clase vivo de la clase jugador, sobre el atributo de la clase. Le voy a recordar que es el atributo de la clase. Todas estas cosas las repito un montón de veces porque es bueno que lo sepan, ¿verdad? Crea un método de la clase revivir. Vamos a ver, ejemplo de método de clase. Ejemplo, método de clase. No nos dicen cómo ponerle a la clase. ¿Cómo le pondrían ustedes a la clase? ¿Qué se puede morir? Una persona, ¿va? Un jugador. Digamos jugador mejor. Los jugadores de fútbol se mueren, ¿verdad? Cuando están jugando, se pueden morir. Y, y el atributo de clase es este que voy a poner aquí. Lo hemos visto, pero no lo hemos puesto mucha atención. Vivo. Vivo está, ¿cómo se llama? Está falso, está muerto, lo vamos a resucitar. O pongámosle Lázaro, ¿va? Para tener un class method, para que sea un método de clase, dev revivir cls y cls.vivo igual true. Si llamamos a Lázaro revivir, hacemos el ¿cómo se llama? El acontecimiento de la Biblia. ¿Será que Lázaro está vivo?
Solo sale true, ¿verdad? Print. Lázaro revive. Lo que yo puedo hacer aquí es, no sé si imprimirlo. Sí cambia. Es que lo que pasa es que no se puede imprimir porque va a salir. Vamos a ver. No va a salir el, básicamente, sino que va a salir non. Porque en realidad lo que cambiamos fue la clase. Hagámoslo más fácil. Así, para que se mire mejor. Está muerto. Y cuando le damos revivir, Lázaro revive. Pero como solo cambiamos el valor, ¿verdad? Ahí está. Tenía que imprimirla, ¿verdad? Primero que lo que quería es que se viera cómo le cambiamos el valor de muerto a vivo. Con la palabra CLS. Y luego ya podemos imprimir su estado que ya no es muerto, sino que es vivo. Lo mismo que true y false, ¿verdad? Esta es una eh, método de clase. Puede cambiar los atributos de la clase, pero no puede cambiar los atributos de los métodos. Eso sí no lo puede hacer. Y por último, ejercicio 3. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Lázaro, ¿dónde lo hacia arriba ok, ok, sí, sí, es que Le no. había puesto jugador, pero Ujú. como no nos decían qué clase poner, usted le puede poner la clase que usted quiera. Yo Ok, solo estoy ok. siendo creativo con esto, ¿verdad? Mm. ¿Está bien? Ya. Con eso hacemos que cambie el atributo de la clase. Nos falta por ver un último ejercicio. Este es un método de instancia de los que ya conocíamos. Ejemplo 3. Crea un método de instancia lanzar flecha que reste 1 la cantidad de flechas que tiene una instancia de personaje que cuenta con un atributo de instancia de tipo número llamado cantidad de flechas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto básicamente, hagámoslo así. Método de instancia, póngale. Ejemplo, para que miremos los tres. Método de instancia, cómo funcionan cada uno de los tres. Este ya los conocemos, pero vamos a darle un uso más. Vamos a llamarle class, debe llamarse personaje, ¿verdad? Personaje. De hecho, ahí está mal redactado porque dice instancia y debería ser clase personaje. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a construir con el constructor al objeto cantidad de flechas, cantidad flechas. Eh, Aquí ponemos self punto cantidad de flechas, cantidad flechas. Muy bien. Y luego vamos a crear un método de instancia, def lanzar flechas. Solo con self. No necesitamos atributos, pero como les digo, pueden manejar
eh, tanto los atributos como los métodos de la clase. Self.cantidad de flechas es el mismo que aparece acá. Va a ser igual a cantidad de flechas, pero menos uno. Ahí estaríamos, ¿verdad? Pero aquí sí creo, así, pero le voy a recordar cómo creábamos cómo le creábamos, cómo creábamos un objeto. El objeto lo vamos a llamar, ¿cómo se llamaba aquel personaje que lanza flechas ustedes? Ah, digámosle Link. ¿Recuerdan de Robin Link? Hood, no. A Robin Hood, ese. Robin Hood, este. Va a ser un personaje con 5 flechas. Y queremos el objeto, ¿verdad? Y si queremos, por ejemplo, imprimir a, a Robin Hood, bueno, si queremos lanzar flechas, podemos lanzar flechas solamente así. Y lo que va a hacer esto es quitar una flecha cada vez que nos tire un error. Porque, ahorita, lanzar flechas no está definido. Self, lanzar flechas. Permítame. ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos aquí para que lance las flechas? Porque está fuera del def, teacher. Def, def, self punto cantidad de flechas menos uno. ¿Qué está fuera del def? El, el lanzar flechas, para que no le indique que no está definido, tiene que eh, colocarlo dentro del def. Ah, pero vamos a ver, permítame. Ahí no me tiene ningún error, va. Permítame. Y creé el objeto y lo inicialicé con 5 flechas y si primo Robin Hood. Ahí estamos. Ahí ya vine y ya imprimí la cantidad de flechas, tiene 5, ¿verdad? Pero vengo yo y quiero lanzar una flecha. Entonces pongo Robin Hood. Ahí está. Punto lanzar flechas. Ahí estamos. Ya me acordé. Es que tenemos que usar los objetos cuando estamos trabajando métodos de distancia. Aquí tiene 5, ¿verdad?
Pero si vuelvo a llamar a Robin Hood, punto cantidad de flechas, tiene 4. Y así hasta que, ¿cómo se llama? Se quede sin flechas. Serían como las vidas, ¿verdad ustedes? Tenía 5 4 3 2 1. Y si lo hacemos una última vez más, tiene 0. Lo podemos hacer más bonito así. Robin Hood tiene cantidad de flechas, ¿verdad? Ah, falta cerrar. Tiene 5 ¿qué? 5 flechas. Y si lo copiamos 5 veces, o lo metemos en un ciclo, ¿verdad? Para Con un if, teacher. un if se podría ver cuando... Y si le decimos al if que cantidad de flechas mayor a 0 y le vamos restando las flechas. De lo, Podría ser. contra de lo contrario, ya no tenga flechas, ¿no? Podemos meter el if. Eso lo vamos a ver más adelante. Si podemos meter un if aquí, si cantidad de flechas es igual a 0, te has quedado sin flechas, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí podemos ver. Robin Hood tiene 5 flechas, 4 flechas. Sí, eso sería una buena idea para hacer algo más complejo, ¿verdad? Tiene 3 2 1 y 0 flechas. Aquí esto lo puse una vez de más. Hasta acá. Si lo quisiéramos hacer más complicado, podemos poner un if acá y decirle que si self cantidad de flechas es igual a 0, ya no puede lanzar flechas, ¿verdad? Muy bien, pero necesitamos hablar de las herencias. Eso nos queda media hora. Bien, pues. Por ejemplo, la herencia. La herencia, por ejemplo, de Gerson, su papá es Cepeda, Maldonado, Italia, Mejía, Quesada, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, su papá le puede heredar los ojos de color negro, azul, verdes. Y esto de la herencia es lo primero que nos va a servir para poder, ¿cómo se llama? Para poder ahorrar más código todavía. Con esto ahorramos código, bastante código. Miren, con poco código hacemos que se quede sin flechas. Entonces, herencia. Aquí podemos ver que hicimos uno de... Pero lo voy a borrar. Lo voy a comenzar trabajando así. Por ejemplo, class Gabriel. O padre. Papá. Padre. Lo voy a comenzar haciendo igual que como lo hicimos la vez pasada. Paz. ¿Verdad? Y tenemos la class hijo que viene de padre. Y también paz. Hagámoslo lo más sencillo posible. Si llamamos a hijo, punto, eh, aquí hay un método que nos dice si es su padre o es su hijo, de dónde hereda. Así, base. Padre no está definido. Ah, que es padre con P mayúscula. Recuerden que las clases se definen con mayúsculas. Esa es una cosa que tenemos que recordar. No va a salir nada.
Pero si le ponemos print, nos va a decir que eh, viene de padre, de la clase padre, ¿verdad? Este hijo viene de la clase padre, clase padre. También había otro muy interesante, vamos a ver si aparece acá. Bases, addition. Hay un montón, pero class. Creo yo que. Bueno, para padre, podemos ver sus hijos, creo yo. Punto. Basic size. No recuerdo si era esa. No, era otra. Porque si le pongo bases, sí, va a ser que es un objeto, pero. Init subclass. No sale. Pero tendría que salir hijo. Bueno, dejémoslo ahí. Porque esto solo es para comprender las clases y los hijos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a crear objetos con herencia. Por ejemplo, la clase animal. Ahora vamos a ver algo más complicado. Clase animal. Con su constructor def para construir el objeto, ¿verdad? Self, edad y color. Self.edad, edad y self.color, color. Tiene, ¿cómo se llama? Una cosa que todos los animales nacen. Def. Y le podemos poner print. Este animal ha nacido. Y puedo crear otra clase llamado pájaro, que es hijo de los animales. Tómenlo eso como que fuera la evolución, ¿verdad? Y pongámosle paz. No le pongamos nada. Voy a crear un piolín de la clase pájaro. Pero clase. Este es un animal. Y este tiene que ser un pájaro. Todos los pájaros son animales, perdón. No puede ir animal y animal. Ahí está. Pájaro. Piolín va a ser un pájaro de 2 años de edad y amarillo. Se refiere al hijo, ¿verdad? Porque es un objeto. Piolín. ¿Será que pueden hacer? Ese animal ha nacido. Como el padre puede nacer, el hijo no tiene nada programado, miren. Nada, solo paz. El hijo también puede nacer. Si en dado caso el padre puede volar, el hijo también debería, en teoría, poder volar. Y inclusive podemos poner como heredamos cosas de acá.
Por ejemplo, nace. Y como su papá era amarillo, y eso no tiene programado nada, ¿verdad? Le puedo poner piolín, print, piolín ya fue creado, ¿verdad? Esto va con, esto va con minúsculas, ustedes. Solo por buenas prácticas de programación. Puedo poner a piolín y mostrar su color. Es evidente que si el papá es amarillo, su hijo es amarillo. Así, miren. Más. Y tiene el mismo color de su padre. No pasa como con las pruebas de ADN, ¿verdad? Que a veces ¿cómo se llama? Le dan como ese gato por liebre, ¿verdad? Ustedes. Aquí en programación no puede pasar esto. Bueno, aunque por el ADN sí pueden haber rasgos genéticos de diferentes generaciones. De repente nace un niño con ojos azules porque uno usted no sabe de qué descendencia viene, ¿verdad? O morenito. Miren, heredó, nació porque todos los pájaros nacen. Es un atributo de la clase. Y también heredó el constructor este. Lo que no podría heredar es la edad. Es evidente, ¿verdad? Porque no pueden tener un hijo y un padre de la misma edad. ¿Está claro, jóvenes? Estamos, dichas gracias. Voy a poner aquí, esto fue herencia. Y hagamos unos ejemplos de herencia. Ejemplo 4. Hagamos unos últimos ejemplos. Vaya. Dice, crea una clase llamada persona que tenga los siguientes atributos: instancia, nombre, edad. Crea otra clase de alumno que herede la primera de estos atributos, ¿verdad? O sea, nombre y edad. Imagínense un alumno que se llama igual que una persona. De hecho, lo podemos hacer lo podemos hacer más más creativo. A veces hay profesores y tienen el mismo nombre que sus alumnos, ¿verdad? Para que se entienda más. Class maestro, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el maestro? Pues el maestro debe tener tus atributos, ¿verdad? Def in itself, nombre y edad. Evidentemente, lo que sí no va a tener un alumno de primaria es la edad de su maestro. Self.nombre, self.edad, igual edad. Y una clase de alumno con nada adentro. Le podemos poner también este código. El pase es solo para que los deje, ¿verdad? Y va a heredar lo que es su edad. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Lo que hacíamos era venir y crear al alumno, ¿verdad? Jorgito. No, pongámosle. ¿Cómo le podemos poner para que sea más así, más? Porque aquí le puse piolín, ya tiene nombre. Pongámosle clave, el alumno 5, ¿verdad? Es un alumno que se siente en el asiento 5. Va a ser que va a ser un alumno que hereda de maestro.
va a heredar algo de maestro. No va a heredar la edad. Su edad es 5 años. Pero su nombre es de, digámosle, ¿cómo le podemos poner al alumno? Pongámosle, eh, no, Marcos ya está acá, no, digámosle, Federico. Y tiene una edad de 5 años. Y si pongo print alumno 5 punto nombre, y aquí ya me aparecen como métodos. Nombre, perdón. Federico. Y supónganse que el maestro también se llamaba Federico, lo puede heredar de ahí. No se mira tanto porque como estos pueden tomar atributos también de acá. Y podría ser también nombre Federico. Aquí lo tomó del constructor, pero lo puede tomar también de la clase porque los objetos de los métodos de instancia pueden tomar valores de la clase. No pasa nada. Muy bien. Entonces, eso sería bueno que le pegaran una buena repasada un par de veces para que se les quedara para el proyecto. Esto sería lo penúltimo porque no sé si nos va a dar tiempo porque hay herencia extendida, poliformismos y métodos especiales. Antes de comenzar este último proyecto, que sería las bases de Python. Ya de ahí van a ser solo ejercicios de bases de datos, con lo que ya sabemos, ¿verdad? Van a hacer una aplicación web con Django y vamos a hacer una pequeña red neuronal usando Colab. Por eso, este es lo último que son de las bases de Python. Bueno, entonces hagamos un ejemplo número 2. Herencia 2. Crea una clase llamada mascota. Crea una clase llamada mascota que tenga los siguientes atributos de instancia: edad, nombre y cantidad de patas. Crea otra clase llamada perro que herede la primera de sus dos atributos: edad, ¿verdad? Sí. Una mascota y un perro podrían tener la misma edad, aunque fuera un gato y un perro. Herencia 3. Class, mascota. Def, em, ¿cómo le ponemos, jóvenes? Def, doble guión, init, self. Tres atributos: edad, nombre y cantidad de patas. Self punto edad, self punto nombre, self punto cantidad de patas. Y aquí un perro, una clase llamada perro. La herencia sucede con las clases. Perro de mascota. Va a heredar de mascota. Y Teo va a ser un perro. O pongámosle Firulais. Más chapín eso, ¿verdad? Perro. Que tiene 6 años. Que se llama Firulais. Nuevamente. Y que tiene 4 patas. Y si pongo Firulais print Firulais punto
Puedo poner nombre, edad, pero quiero ver la edad. Puede sacar 6 años. Falta un punto y coma, ¿dónde acá? Aquí siempre se me olvida, men. ¿Dónde hay otro error? Clase mascota. Aquí también. Y aquí pueden poner una cadena literal que diga Firulais tiene tantos años de edad. Ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? No se los pongo porque yo creo que ya es muy redundante que les repita eso, ¿verdad? La de persona no se lo puse, ¿verdad? Esa es la de perro y la que usé para... La que le cambié de persona por maestro, se la voy a poner acá. Eh, Último, con los vehículos, ¿verdad? Un vehículo puede acelerar, frenar, retroceder. Pero qué no puede heredar una motocicleta? ¿Quién me puede decir? ¿Qué no puede hacer una moto que sí puede hacer un automóvil, un carro? Para, El kilometraje no puede heredarlo. bien, pues tienen kilometraje. A ver El qué. número de placa no puede heredar. No, no, sí, de hecho ninguno. ¿Saben qué no puede heredar? No puede heredar retroceder. Nunca ustedes han visto una moto que tenga retroceso. Tal vez debe haber alguna, pero la mayoría no trae retroceso. En su palanca de velocidades, en su caja de velocidades, no está estipulado retroceder. Vehículo que contenga los métodos. eh, Acelerar, frenar. Puedes dejar el código de los métodos en blanco con paz y crea una clase llamada automóvil que herede estos métodos. Este va a heredar los dos métodos. ¿Y cómo lo hacemos para heredar dos métodos? Eso es lo que sería genial saber. Bueno, clase es vehículo. Dejémoslo sin constructor, dejémoslo. Porque de hecho vehículo es general, ¿verdad? Dev, acelerar, self. Y sin nada dentro. Aquí no va a haber mucho que hacer. Dev, frenar. Pero ese automóvil va a ser herencia de lo que tiene vehículo y pasa. No hace nada este programa, solo nos dice que herede el acelerar y el frenar. Syntax error en clase vehículo. Ah, sí, porque hay que llamarle automóvil. Automóvil. Y que herede de un vehículo. Y ahí estamos, bien jóvenes. Esta clase creo que quedó excelente.